Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto con TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y que además también necesita poder manejar para saber cómo reaccionar, cómo responder frente a alguna situación, como por ejemplo, bueno, pues no nos alcanzó, ¿no?, para pagar a fin de mes la mensualidad, la cuota del instituto, de la universidad. Se puede ingresar a tomar clases, se puede ingresar a rendir examen. Hay una ley que protege esta situación, es la Ley de Protección a la Economía Familiar, y hoy en Tus Derechos hablamos de ello. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Hasta hace algunos años, no solo los jóvenes universitarios o estudiantes de institutos y escuelas superiores, sino también hasta los pequeñitos de colegio, se veían vulnerados y avergonzados cuando por falta del pago de la mensualidad o pensión por parte de los responsables de su educación, esto es, sus padres, la institución educativa los separaba, los señalaba con listas de impagos o incluso, o peor aún, no les permitía el ingreso o el rendimiento de las evaluaciones académicas. Hasta hace algunos años, la discriminación y marginación por temas económicos totalmente ajenos al estudiante eran de práctica común en ambientes llamados a intereses más sublimes, como la formación de la persona o el desarrollo de sus intereses profesionales. Prácticas hostiles que colisionaban directamente con los valores que debiera cultivar en su accionar toda casa de estudios. Con la promulgación de la Ley de Protección de la Economía Familiar, se resguardó y limitó este tipo de presión que amedrentaba a través del más vulnerable cuando debía ser el más protegido, el estudiante. Cierto es que, asumido un compromiso de pago de los padres con la institución, este debiera ser también cumplido. En tanto, hay gastos que dependen directamente del pago de pensiones, como las planillas. Pero cierto es también que dice mucho de la institución que, pudiendo dar con una forma de cobranza directa a los responsables, no haya encontrado mejor manera que afectando emocionalmente a través de la vergüenza precisamente a quien se supone su interés y compromiso, formar y educar. Pese a que salvaguardar al estudiante debía ser el interés común, se planteó una acción de inconstitucionalidad precisamente al artículo de la ley que anulaba el condicionamiento al pago para el ingreso, evaluación y respuesta a los reclamos formulados, el artículo 2, sustentando sus argumentos en la violación a la libre iniciativa privada y en la educación como un servicio. Situación y demanda que el Tribunal Constitucional declaró infundada, señalando y subrayando a la educación como derecho consagrado en la Constitución, y en ese sentido, señala el TC, el propósito se encuentra en asegurar la continuidad del mismo. Y en ese tenor continúa recordando a los rectores, decanos y directores de los institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicos y privados que tienen el deber de informar a sus alumnos sobre los beneficios que la Ley 29947 les concede. Bueno, lo que tiene que quedar en todo caso claro es que este artículo 2 prevé que en los institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicos y privados no pueden condicionar ni impedir la asistencia a clases, la evaluación de los alumnos ni la atención de los reclamos formulados al pago, ¿no?, al pago de pensiones en el ciclo lectivo en curso. Que quede claro este artículo, que yo creo que encierra toda la discusión del tema. Con esta reflexión nos vamos a ir a la pausa en Tus Derechos, pero regresamos con el congresista Jaime Delgado, de hecho miembro de la Comisión de Defensa al Consumidor, para seguir ampliando el tema. Hablamos en Tus Derechos esta mañana de la Ley de la Economía Familiar. Pausa y regresamos. Estamos ya de regreso esta mañana en Tus Derechos conversando acerca de la Ley de la Economía Familiar, que de hecho está orientada a salvaguardar pues la economía del hogar, ¿no?, de la casa, para
Para ello nos encontramos con el congresista Jaime Delgado, que de hecho es miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor, a quien agradecemos su presencia esta mañana en Tus Derechos. Congresista, bienvenido. Y bueno, para comentar de esta ley y en específico del artículo 2, ¿no? Que bueno, a mí me parece que está un poco bastante claro. Los institutos, dice, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicos y privados no pueden condicionar ni impedir la asistencia a las clases, la evaluación de los alumnos ni la atención de algún reclamo formulado al pago de las pensiones en el ciclo lectivo en curso. Antes no era así, ¿no, congresista? De hecho, pongamos un poco de historia. ¿Cómo era antes de la vigencia de esta ley? Cuando un niño no pagaba la pensión, lo sacaban al centro del patio para solearse como castigado. Es decir, tú no pagaste la pensión. O se los retenían en entrada del colegio y no se les permitía, digamos, durante media hora, una hora entrar a clases como una señal de castigo por no pagar la pensión. No, qué agresión, hostilidad. O se les impedía ingresar simplemente al colegio. Otras veces se les ridiculizaba en el aula diciendo, a ver, ¿quiénes no han pagado la pensión? Fulano, sutano, mengano, o sea, también se les impedía dar los exámenes. Entonces todo esto generaba una situación de malestar y de protesta de los padres y de los alumnos, porque qué culpa tenían ellos que de pronto su papá enfermó o perdió el trabajo y no pudo ese mes cubrir las pensiones. Claro. Frente a esas situaciones que se impulsó esta legislación que establece efectivamente de que por falta de pago de las pensiones no se puede ni impedir el ingreso de los alumnos ni impedirles las evaluaciones. Lo que sí puede hacer el colegio es retener los certificados, que es ya suficientemente fuerte como para, digamos, persuadir a los padres a que paguen la pensión. Sobre todo cuando se trata de niveles superiores, ¿no? No, y sobre todo porque sin certificados de estudio, pues no van a poder luego ni siquiera cambiarlo del colegio o matricularlo en la universidad, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esta es la única forma que pueden, digamos, utilizar los colegios para de algún modo presionar al pago de las pensiones. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque supongamos de que un padre no pudo pagar la pensión y adicionalmente a esto se cobraban las pensiones por adelantado, ¿no? Se decía, la pensión de marzo la tienes que pagar máximo hasta el día 31 de febrero. Claro, como si nos pagaran por adelantado también a uno. Eso también cambió, porque se ha establecido en la ley que no vale cobrar pensiones por adelantado, se tienen que cobrar las pensiones al finalizar el periodo correspondiente. Y los intereses que se debe cobrar como interés moratorio por el retraso en el pago no puede superar el interés fijado por el Banco Central de Reserva como interés legal. ¿Qué es? Eso varía, ¿no? Pero es, pues, no llega ni al 2% anual, ¿no es cierto? Digamos, significativo. Exacto. En cambio, si tú aplicas un interés comercial o un interés, digamos, con una penalidad, como sucedía antes, entonces le ponían cualquier cosa. O sea, por un día de retraso te cobro 30 soles por cada día, por decir algo, ¿no? Entonces, eso resulta siendo ilegal. No puedes cobrar pensiones por adelantado, no puedes condicionar el ingreso ni las evaluaciones y no puedes cobrar un interés moratorio superior al interés legal fijado por el Banco Central de Reserva. Bueno, ya se ha especificado, ya están todos estos puntos así expeditos dentro de esta ley. Sin embargo, el Colegio de Abogados de Lima Norte interpuso una demanda de inconstitucionalidad a este artículo 2. Sí, porque en realidad los colegios privados protestaron cuestionando la validez de esta norma, señalando de que era injusto, de que no se les permitiera a ellos impedir el ingreso por falta de pago. Sin embargo, un argumento que primó fue el interés público de la educación, por más que sea brindado por un particular, pero además por el hecho de que, supongamos, tú tenías que pagar la pensión de este mes y te retrasaste 5 días. Durante esos 5 días el colegio no dejó ingresar al alumno al colegio y no le permitió dar los exámenes. Si el padre paga
como que va a pagar por el mes completo, o sea, no le van a descontar por los 5 días que no lo dejaron entrar a clases. Pero claro. Igual va a pagar el mes completo, pero ese servicio que perdió ya no lo va a recuperar. Claro, ¿no? Y aparte de otros temas, ¿no? Que quedó ahí estigmatizado el niño como el que no puede pagar la pensión. Y eso es lo peor, efectivamente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eso generó la protesta de los colegios particulares, argumentando de que iban a quebrar, qué sé yo. En la práctica lo que ha sucedido es que, en verdad, los padres de familia que se retrasan en el pago, en porcentaje son pocos, porque nadie va a matricular a su hijo para no pagar las pensiones. Hay padres que obviamente pasan por un momento difícil y tienen, digamos, otros compromisos que cubrir y a veces se retrasan, pero entonces lo que están haciendo los colegios son políticas, digamos, de mayor acercamiento y políticas de servicio social para ver casos muy puntuales, porque lo mismo está sucediendo en las universidades. Esto no solamente es para los colegios, son para los institutos superiores y para las universidades, donde tampoco se les puede impedir el ingreso ni los exámenes a el pago de las pensiones. Entonces lo que hacen las universidades, por ejemplo, es, digamos, darles algunas facilidades a los alumnos o conversar con ellos o con sus padres, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué te estás retrasando en los pagos? O sea, otro tipo de mecanismos persuasivos que no son el impedir el ingreso ni el impedir el examen. Claro, pero luego, a ver, de hecho esta demanda de inconstitucionalidad terminó infundada, ¿no?, en el Tribunal Constitucional y bueno, pues entonces en ese sentido la ley continúa como está, pero lo cierto es que las instituciones educativas prestan un servicio, ¿no es cierto? Y ahora solo les queda pues este tema que usted nos comenta de ir por estos canales para presionar con los pagos. ¿Hasta el momento va bien? No, hasta el momento va bien, porque ya son varios años de vigencia de esta ley y si bien al principio la cuestionaron, luego los colegios han entendido de que no hay forma, ¿no? Hay que cumplir la ley y los padres de algún modo también con conocimiento pleno de la ley hacen respetar sus derechos. Entonces, son pocos los colegios que, digamos, se atreven todavía a poner este tipo de condicionamientos porque sabe que se exponen a sanciones. De hecho, el INDECOPI ha sancionado a varios colegios por realizar este tipo de prácticas. ¿Sanciones como cuáles? Las sanciones van desde una amonestación hasta una multa, ¿no? El INDECOPI tiene capacidad para imponer multas hasta por 450 unidades impositivas tributarias. Entonces son multas altas y de hecho diversos colegios se han expuesto, digamos, a este tipo de sanciones por persistir en esas prácticas. Entonces ahora se cuida mucho. Pero es importante señalar que la ley no solamente se refiere a esto, sino a otros aspectos importantes, como que la pensión, digamos, no se cobra por adelantado, que la matrícula no puede ser superior al monto de una pensión. De una mensualidad. De una mensualidad, ¿no? Si la pensión es 500 soles, la matrícula no puede ser más allá de 500 soles. Y además, repito, no se puede cobrar pensión adelantada, cosa que antes sucedía así. Es decir, y ahora también en algunos colegios, ¿no? O sea, mes de febrero te cobro la matrícula 500 soles y la pensión de marzo 500 soles, en total 1000 soles. Oye, pero si ni siquiera han comenzado las clases. No, y eso es por un niño, si entonces, tienen 2 o 3. Podrán cobrarte, digamos, la pensión o la matrícula, pero no la pensión. ¿No? Bueno, vamos a quedarnos ahí, ¿le parece? Luego nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos para seguir conversando acerca de la ley de la economía familiar, de las sanciones a los centros educativos o superiores que persisten en estas prácticas de cobros que ya van por fuera de la ley y a qué sanciones se exponen y cómo podemos también nosotros denunciarlas. Pausa y regresamos en Tus Derechos. Seguimos en Tus Derechos, estamos asistiendo a lo que concierne a la ley de economía familiar. No habíamos conversado
Y seguimos conversando con el congresista Delgado sobre que no se puede condicionar, no se puede impedir el ingreso ni las evaluaciones al pago de las pensiones, ¿no? Hay otros mecanismos ya amparados en esta ley que se tienen que seguir y que de no hacerlo lo podemos denunciar. Congresista, ¿a dónde? Bueno, tratándose de colegios privados, la autoridad competente para recibir estas denuncias o actuar de oficio es el INDECOPI a través de la Comisión de Defensa del Consumidor, ¿no? Entonces, hay un tema ahí importante porque los padres de familia muchas veces por el temor a las represalias contra sus niños, que son indefensos frente a esa situación, de que puedan prenderse con él, digamos, y jalarlo o maltratarlo en el colegio y el niño no poder decir nada frente a esto, los padres de familia tienen la opción de presentar una denuncia o un reclamo de manera anónima. O sea, no tiene por qué revelarse la identidad. Además, el INDECOPI muchas veces recaba esta información y de oficio, o sea, de mutuo propio, va, investiga, y abre un procedimiento y termina sancionando, ¿no? Entonces, ¿de manera anónima cómo? ¿A través de manera de la anónima, es decir, web? El padre de familia puede simplemente llamar por teléfono a INDECOPI o mandar un correo a INDECOPI, decir, o acercarse a INDECOPI o mandar una carta, decir, ¿sabe qué? Está sucediendo esto en el colegio, yo quiero que se mantenga la reserva de mi identidad para no tener represalias contra mi hijo, y el INDECOPI tiene como obligación actuar de oficio, es decir, ir al colegio, verificar si esta denuncia es cierta y de serlo, proceder a las sanciones correspondientes. Entonces, es importante porque este año el INDECOPI está visitando 1.500 colegios en un acto de supervisión para asegurarse de que todo esté en regla. ¿Entre públicos y privados o solo públicos? Fundamentalmente privados, ¿no? Porque los colegios públicos son supervisados por el Ministerio de Educación. Cuando hay alguna mala práctica en los colegios públicos, que la educación, sabes, es gratuita absolutamente. Se acude a la UGEL o alguna otra instancia. Y que los colegios no pueden cobrar nada ni poner condicionamientos de ningún tipo, entonces es la UGEL correspondiente la que tiene que intervenir. Aunque a veces hay temas de APAFA, ¿no? Pero se va en este caso a la UGEL y a los privados. Pero recordar que la APAFA en realidad es la Asociación de Padres de Familia, que no tiene nada que ver con el colegio en términos de que yo no matriculo a un niño si no ha pagado cuota APAFA. No, son dos cosas diferentes. La cuota APAFA además es voluntaria. Si un padre de familia no puede pagarla, incluso podría reemplazar ese pago por una jornada de trabajo, ir a pintar o a limpiar los pisos, qué sé yo, ¿no? O sea, no tiene por qué condicionarse a la matrícula del niño. No, además está o va paralela, ¿no? A la institución educativa, no es parte de, pero bueno, también se puede dar el caso de que no lo dejen ingresar porque no va con el uniforme y ese tipo de cosas que en realidad ya se han determinado como que no son obligatorias, ¿no? Efectivamente, el Ministerio de Educación ha sido claro en esto, ¿no? Que no es obligatorio el uso del uniforme, ni obligatorio tampoco que el primer día de clases lleven todos los útiles. Entonces, ese es un problema, ¿no? Porque sobre todo a los niños de inicial les piden unas listas interminables. Y los niños no van a utilizar todo eso el primer día. 1 millar de papel bond. O sea, oye, pero ¿por qué lleva el primer día? Lleva pues 10 hojas, ¿no? 20 hojas y poco a poco, en la medida que el padre de familia pueda ir comprando. Pero no exigirle de una sola vez al principio de año todos los útiles escolares. Claro, eso también está... Eso está contemplado también en la ley de economía familiar, el tema de los útiles. ¿Qué otros temas también están reglamentados ahí? Nos comentaba a la pausa, por ejemplo, las tarjetas de bingo, ¿no? U otras actividades que a veces en los colegios no se nos obliga, digamos, pero se nos manda ahí en las mochilas pues el grueso ahí de las tarjetas, que a ver si es que, que no se paga, ¿qué pasa? La ley establece claramente de que no se puede obligar al padre de familia, estamos hablando de colegios privados, más que al pago de la mensualidad, que es la pensión, y la matrícula, que no puede ser superior al monto de una pensión. Es todo el pago que tiene que hacer el padre de familia por la contraprestación de un servicio educativo, porque esto es un servicio, entonces yo pago por el servicio. Entonces, ¿qué es eso de que me vas a poner en la boleta 10 tarjetas de bingo, como algunos colegios lo hacen? O cuotas extraordinarias. O cuotas extraordinarias, una actividad, un momentito. O sea, yo estoy contratando un servicio educativo y tú tienes la obligación de dármelo y tienes el derecho
de cobrarme por ese servicio, pero claro, cosas adicionales no pueden ser una obligación. No digo que los padres no puedan colaborar, Si de pronto en el aniversario del colegio hay un bingo, profondos para hacer tal cosa para los niños pobres o para el paseo de la promoción, perfecto, pero eso será un tema de los padres de familia, o sea, eso no puede ir, digamos, condicionado ni a la pensión, ni a la boleta, ni a la matrícula, ni nada, pero a veces se hace. Claro, pero luego las compras de los bingos al final, quiero decir, no se, si no se compran o no se reflejan en el niño, ¿no? Pero a veces hay otras actividades, pues que hay colegios que de pronto arman tremendos shows por el Día del Niño, por qué sé yo, y cobran el disfraz, el ambiente para los ensayos, hasta el coreógrafo en algunos, no, y además en algunos casos, y claro, si es que ahí no se paga, sí se nota en el niño. Día del padre, una cuota, día del profesor, cumpleaños del director, etcétera, etcétera. Entonces le andan sacando a los niños plata por todo lado, ¿no? La única obligación que tienen los padres es pagar la pensión y la matrícula, punto. Todo lo demás podrá decir perfectamente el padre, disculpa, no puedo, será para la próxima. Telefonito, Indecopi. Y luego, ya para cerrar, congresista, las cuotas de ingreso, ¿hay reglamentación todavía ya sobre eso o todavía va un poco al ojo del cliente? Ese es un tema que está en el limbo, está en el limbo, porque antes le llamaban cuota voluntaria. Pero si no la pagabas no te admiten a tu hijo, ¿no? Entonces eso de voluntaria no tiene nada. El tema está que si la ley dice que solo debes pagar la mensualidad y la matrícula, entonces esto de la cuota de inscripción no está suficientemente clara en la ley. Se cobra, los colegios privados la cobran. No, y de hecho algunos son altísimas, parecen ya para el Claro, hay algunos colegios que cobran hasta $10.000, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué derecho me da el pagarte $10.000? ¿Me voy a hacer socio del colegio, accionista del colegio? No, te dicen, vas a recibir un servicio educativo. Sí, pero por el servicio educativo me estás cobrando una matrícula y una pensión. O sea, ¿a qué me da derecho esos $10.000 o $5.000 que me estás cobrando? Es a pertenecer al colegio. Es decir, ¿hay un derecho de pertenencia? O sea, ese es un tema que no ha sido regulado, que está ahí y que nadie ha querido meterse, ¿no? Ya el año pasado yo estaba cuestionando la validez de esto en la medida de que es un pago que no corresponde a la contraprestación de un servicio, porque por la contraprestación de ese servicio educativo me están cobrando matrícula y me están cobrando pensión. Entonces, esos $5.000 o $10.000 o $1.000, ¿a cuenta de qué? Claro, y luego, si es que al mitad de año o al siguiente año, pues uno no está de acuerdo con el colegio y me voy, ¿me lo devuelven o qué fue ese dinero? No solo que no te lo devuelven, claro, sino que si tú quieres matricular a tu hijo a otro colegio, vas a tener que volver a pagar una cuota, entre comillas, voluntaria o de inscripción que no corresponde a la contraprestación de un servicio. Claro, y a veces por no volver a pagar más cuotas, pues me tengo que quedar en la institución con la que no estoy de acuerdo y porque no me van a devolver mi plata. A ver, sería un tema interesante. Un tema pendiente, a analizar ahí en la Comisión de Defensa al Consumidor. Bueno, son puntos que tenemos que tener siempre sobre la mesa para poder exigirlos, ¿no? Porque uno no puede exigir lo que no conoce, lo que no entiende. Bueno, esta era la Ley de Economía Familiar. Agradecemos al congresista Jaime Delgado por haber estado con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Nos vamos ahora a las opiniones del programa. Cuando un niño no pagaba la pensión, se le retenía en la entrada del colegio y no se le permitía durante media hora o una hora entrar a clases como señal de castigo. Ahora, con la ley, no se puede ni impedir el ingreso de los alumnos ni impedir las evaluaciones. Algunos colegios privados cobran cuota de inscripción, la misma que no corresponde a la contraprestación de ningún servicio. Esta era la Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del pago, ¿no?, de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicas y privadas. Esperemos que haya quedado claro. Llegamos al final de esta edición de Tus Derechos. Como siempre, nos vamos recordándoles que cualquier comentario, sugerencia que ustedes estimen pueda ser tema de este programa, nos lo hagan llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.